Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Mateo capítulo 24. Vamos a leer 10 versículos. Mateo capítulo 24, versículo 4 hasta el 14. Voy a leer el versículo 4, ustedes el 5 y todos vamos a terminar en el 14. Mateo 24, 4 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y todo esto será principio de dolores. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todos el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Palabra de Dios, tome su asiento. Estamos estudiando, hermanos, los eventos futuros, y hemos aprendido que la era de la iglesia no está en la profecía de las 70 semanas que son entregados por el ángel Gabriel a Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27 de Daniel. También aprendimos que esas profecías comenzaron y luego hubo una pausa en la semana 69. Es decir, el calendario profético de Dios se detuvo justo cuando cumplió 69 semanas y quedó una semana. Falta una semana que se cumpliera. Solamente se cumplió 69 semanas. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuándo comenzará esa última semana de las 70 semanas? Eso es lo que vamos a contestar hoy, pero antes de contestarlo, quiero refrescar de lo que ya sabemos. Ya sabemos que se detuvo el calendario profético de Dios cuando el Mesías, príncipe, llegó en Jerusalén, cuando dijeron: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Así dijeron la gente. Si es hijo de David, tiene que ser un príncipe, correcto, porque David fue rey. Entonces los hijos de David tienen que ser príncipe. Eso demuestra que cuando Jesucristo entró triunfantemente en Jerusalén, le dijeron: Hosana al Hijo de David. Eso quiere decir: Hosana el príncipe. Así que cuando se detuvo el calendario profético de Dios, comenzó otra dispensación. La dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia. El motivo de esa dispensación es para despertar celos e ira del pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 32, 21, él dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. En otra palabra, ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no es Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos.
inútiles. Ahora yo despertaré celos con gente que ni siquiera es pueblo, dice Dios acerca de los israelitas. No es que Dios es injusto, no. Es que Él tiene un trato con Israel que se llama condicional. Con la iglesia Él tiene un trato incondicional. Con Israel es condicional, pero con la iglesia es incondicional. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Romanos 10:21. Dios realmente ha abierto sus brazos a Israel, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Pero esta provocación tiene que llegar a su fin. El fin de la dispensación de la iglesia. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada. La semana pasada aprendimos el primer evento. ¿Cómo se llama el primer evento que va a suceder, hermano? Arrebatamiento. ¿Y los demás están aquí? ¿Cuál es el primer evento que va a suceder, hermano? Lleven eso en la mente. Porque muchos están enseñando hoy que primero la gran tribulación, luego el arrebatamiento. Pero el primer evento que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia, la cual será en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. Cuando se culmine esto de despertar celos y ira del pueblo escogido, comenzará a marcar otra vez el calendario, el reloj profético de Dios. Escuchen esto, hermanos. Cuando la iglesia va a ser arrebatada, comenzará a marcar una vez más el reloj, el calendario profético de Dios. La última semana, la semana septuaginta comienza. Ya acuérdense que ya terminó 69 semanas. Ahora va a comenzar la última semana. Lean conmigo Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Solamente al leer estos versículos hay dos preguntas que los discípulos hacen al maestro. El número 1 es: ¿cuándo será estas cosas? ¿Cuándo será estas cosas? El número 2, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son dos preguntas. Pero cuando leemos la Biblia, hay veces confundimos estas dos preguntas. Estas dos preguntas van a suceder en diferente tiempo. ¿Cuál es la primera pregunta, hermanos? ¿Están aquí? ¿Cuál es la primera pregunta que los discípulos preguntaron? Exacto. ¿Cuándo serán estas cosas? Dijeron. Esto quiere decir, la pregunta de ellos es esto: ¿cuándo será destruido el templo? Eso es lo que están preguntando. Cuando dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Están diciendo, ¿cuándo sería destruido el templo?
Porque en el versículo 2 Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos querían saber: ¿cuándo serán estas cosas? Y la respuesta está en Lucas capítulo 21. Dejan su marcador aquí en Mateo, vayamos en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Busquen el versículo 20. Leamos hasta el 24. Aquí contesta Jesús la pregunta de ellos cuando dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Jesús contesta en Lucas 21, 20 al 24. Vamos a leerlo todo, hermanos, como si estuviéramos cantando estos versículos. Los veo un poquito calmado hoy. Lucas 21, capítulo 21, versículo 20 al 24. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Escuchen esto. Si quieren marcarlo allí y poner una nota en su Biblia. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Esta destrucción que habla aquí fue hecho ya. Se ha cumplido. En el año 70, después de Jesucristo. Que quede muy claro que esta profecía fue cumplida. Jerusalén está destruida. Está ahora en este mismo tiempo, en este siglo XXI. No se ha podido levantar y no se levantará hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dice. Los días de los gentiles se extenderá hasta el momento en que las naciones gentiles dejen de ejercer control sobre la ciudad de Jerusalén. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24, esos versículos ya se han cumplido. Jerusalén ya fue destruida, ya no queda templo. Cuando Jesucristo dijo: veis esta ciudad, no quedará piedra sobre piedra. Así está la ciudad ahorita. Y la ciudad está siendo dominada por gentiles. Hay veces nosotros leer los versículos 20 al 24 de Lucas, pensamos que todavía eso va a ser más al rato. Hay muchos que predican así. Pero no, esto ya está cumplido. Jerusalén está destruido. La ciudad fue rodeada por los ejércitos romanos y la quemaron junto con el templo de Salomón, que fue reconstruido por los remanentes al regreso del cautiverio. Los que han seguido este mensaje, ellos saben de lo que estoy hablando. La profecía en Daniel, capítulo 9, versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso ya ocurrió. Así que la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas de los discípulos? ¿Cuándo se destruirá el templo? Eso es lo que... Cuando fue destruido el templo. Ya fue destruido.
el templo en nuestro tiempo. Ya no hay templo. Ya no hay santuario para los israelitas. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántos tienen esta misma pregunta? ¿Cuántos les gustaría saber qué señal habrá de tu venida y el fin de este siglo? Hay muchas iglesias que tienen esta pregunta. Hay muchos miembros de la iglesia que quieren saber cuándo va a venir Jesucristo y cómo va a terminar esto. Esta pregunta encontramos su respuesta en los versículos 4 al 44 de Mateo capítulo 24. Ahora regresemos en Mateo capítulo 24, versículo 4. ¿Ya están ahí? Escucha lo que dice Jesús acerca de la pregunta que hicieron. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús responde en el 4. Leemos el 4 y el 5, hermanos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Y esto es el comienzo de la semana 70 de la profecía de Daniel. Daniel 9:27, donde dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana 70, la última semana, comenzará cuando comienza la tribulación. La última semana, ¿cuándo va a comenzar, hermano? ¿Están aquí, hermanos? Creo que es mi esposa que le está poniendo mucha atención. ¿Y los demás? ¿Cuándo va a comenzar la última semana? ¿En la qué? En la tribulación. Eso es cuando va a comenzar la semana 70 de Daniel. Así que el otro evento futuro, aparte, el primer evento es el arrebatamiento. El segundo evento es la tribulación. Es lo que va a venir. En ese orden. En esa orden va a estar viniendo. La tribulación que durará 7 años. Una semana es 7 años. Primero va a ocurrir el arrebatamiento y luego vendrá la tribulación. Quizá usted se pregunta, ¿qué es la tribulación? Bueno, la tribulación es un periodo de tiempo futuro que va a ocurrir más en adelante. Serán 7 años cuando Dios termine con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. Ahora una pregunta. ¿Dónde estará la iglesia en la tribulación, hermanos? ¿Dónde estará la iglesia en la tribulación? En las nubes. Ya fue arrebatada. Ya no hay iglesia. Lo que queda es los judíos y los incrédulos.
La iglesia ya se fue con el Señor. Y entonces comienza la última semana de la profecía del año, las 70 semanas. En esa orden va a estar yendo las cosas. La iglesia, formada por todos los que han confiado en la persona y la obra del Señor Jesús para salvarse de ser castigados por el pecado, no estarán presentes durante la tribulación. Van a estar ya en el cielo. La iglesia será sacada de la tierra en un evento conocido como el arrebatamiento. Ya nos fuimos con el Señor. Hermanos, ahora pongan lupa conmigo en su Biblia. Es muy importante lo que les voy a revelar acá, para que nadie los engañe. Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuándo va a suceder esto? En la tribulación. Pero hoy en día ya hay muchos que leen esto y dicen que ya estamos en ese tiempo. Estos versículos del 4 hasta el 14 es la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de una semana, hermanos? Gracias, hermano. 3 años y medio. El versículo 4 hasta el 14 es 3 años y media de profecía. ¿Va a estar la iglesia en estos versículos? No hay iglesia. Esta profecía de Jesucristo está hablando a Israel. Él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todavía hoy en día, todavía no se ha levantado eso. Quizás hay algún mentiroso que se hace llamar Cristo allí, pero este que va a venir se va a portar como Cristo. Va a hacer las obras que hizo Cristo. ¿Sí están entendiendo? En la tribulación, el comienzo de la tribulación, lo primero que va a aparecer es falsos Cristo. Y va a convencer a muchos. Pero no tengan miedo ustedes, hermanos, porque nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos a estar? En el cielo. Pero si usted tiene miedo que va a venir un falso Cristo y te va a engañar, eso quiere decir que no vas a ir con él. ¿Por qué? ¿Por qué este falso Cristo va a engañar a muchos? En aquel tiempo. Número 1, escuchen esto. Porque los israelitas, los judíos, en este momento, en este tiempo, ¿saben qué están esperando? El Mesías. Ellos están esperando su Mesías. Y entonces va a llegar este charlatán y les va a decir, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice Jesús? Y a muchos, no a pocos, sino a muchos se engañará. O sea, va a haber un montón seguidor de este Cristo. Seguiremos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
No es el fin, dice Jesús. Parece que estos versículos es para nosotros, ¿verdad? Pero no es. Esto ya es la tribulación. ¿Saben por qué dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Saben qué va a hacer este falso Cristo a israelitas? Les va a dar promesa y protección. Los va a proteger. Y ellos solamente van a escuchar: hay guerras allí, hay guerras allá, hay hambres allá. Y ellos nada. ¿Por qué? Porque el falso Cristo los está protegiendo, les está dando paz, tranquilidad. Pero es solamente... ¿cuántos años? Solamente va a haber 3 años y medio de tranquilidad. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? Para los israelitas, los judíos. La tribulación. Vamos a continuar porque el tiempo ya se nos fue. El 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ver eso, hermano? ¿Quién dijo amén? ¿Cuántos quieren ver eso, hermanos? Nadie quiere ver eso. Yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver naciones contra naciones y reino contra reino. Y lo peor, escucha: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, no nomás en un solo lugar. ¿Cuándo será esto? En la tribulación. Seguimos. El 8. Y todo esto será principio de dolores. Por eso hay 2 palabras que escuchamos hoy en el mundo cristiano. Hay unos que dicen la gran tribulación. ¿Han escuchado eso? La gran tribulación. ¿Sí? Lo que estamos viendo esto se llama la tribulación nomás. Todavía va a venir la gran tribulación. Esto solamente es la mitad de la semana. La mitad de la semana se llama la gran tribulación. El principio de la tribulación, esto es lo que va a venir. Va a haber guerras, va a haber hambres, va a haber enfermedades, va a haber un caos en el mundo, terremoto y todo. Pero ese no es el fin. La gente va a estar torcida de su mente. Y todo esto será principio de dolores. Y escuchen: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y usted dice: ¿y esos qué son, pastor? ¿Esos no serán cristianos? No. Esos son judíos cristianos que se levantarán después. Eso no es la iglesia. Escuche: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En la tribulación. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Quizás usted dice: allí dice que vamos a ser salvos y perseveramos hasta el fin. Hay muchos que lean esto, ¿verdad? Y aplican a la iglesia. No, hermanos, esto no es a la iglesia. Esto está hablando los judíos, los que mantienen su fe, y los que van a pasar van a ser salvos, es decir, cuando Cristo va a venir, la segunda venida de Cristo.
El día de Jehová. Lo llaman así la tribulación. También lo llaman angustia o tribulación. También lo llaman tiempo de angustia para Jacob. ¿Para quién? Para Jacob. Vayan conmigo en Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. ¿Quién es Jacob, hermano? Los que están estudiando conmigo. Los israelitas. Las 12 tribus. Conclusión. La tribulación comienza con un pacto. Escuchen esto. La tribulación comienza con un pacto. Un pacto hecho con muchos, según Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El mismo príncipe romano que destruyó la ciudad y el santuario en el año 70, él volverá a aparecer en la semana 70. Pero esta vez él no vendrá a destruir, sino a hacer un pacto con muchos. Pero será un pacto temporal que durará solamente 3 años y medio. Los judíos serán fáciles de engañar, porque aún están esperando el Mesías. Y el príncipe romano hará una falsificación del cumplimiento del pacto abrámico. Este pacto engañará a muchos en Israel, haciéndoles creer que este hombre de pecado es Dios. Hermanos míos, si al leer Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14, no sabemos distinguirlo. ¿Cómo vamos a distinguir cuando llegue ese príncipe? Si muchos pastores han aplicado el versículo 4 al 14 a la iglesia, ¿te imaginas si llega alguien así? Fácil van a ser engañados. Usted va a decir, no, yo voy a saber quién es el anticristo. No. Con tanto caos, guerra, hambre, enfermedad, terremotos. Y usted está en ese caos. Y alguien viene y dice, vente, yo te voy a proteger. ¿Usted qué va a hacer? Me llevo mis chivas también. Todos. Donde nos ofrecen protección, ¿entramos o no? Y eso es lo que va a haber en ese día. El falso Cristo va a ofrecer protección de todo lo que estaba sucediendo. Pero solamente es por 3 años y medio.
la iglesia no va a estar allí. No va a estar allí. Gracias al Señor que ya nos ha lavado, nos ha protegido y nos dio un boleto para ir al cielo en el arrebatamiento. Pero hago una pregunta antes de cerrar mi Biblia. ¿Usted quiere pasar en esta tribulación? Si Cristo viniera hoy, yo sé que lo has escuchado un montón de veces. Yo sé que esta palabra ha sido usada millones y millones de veces. Y hasta ya tenemos la cabeza llena. Pero si te haces la pregunta en esta hora de la noche, ya casi noche, si ocurriera el arrebatamiento ahora, y después del arrebatamiento viene la tribulación. Escuchen esto, no va a haber mucho tiempo. Es un lapso, un abrir y cerrar de ojos. Ya estamos en el cielo. La iglesia ya se fue. La pregunta a ustedes, ¿irá usted al cielo? ¿Irá usted al cielo? ¿Y qué tal el pecado que hiciste hoy en la mañana? ¿Qué tal esa pornografía? ¿Qué tal ese cigarro? ¿Qué tal esa cerveza? ¿Qué tal ese adulterio, esa fornicación? ¿Qué tal esa violación? ¿Qué tal lo que estás maquinando en tu cabeza? ¿Irás con ese pecado al cielo? ¿O te espera la tribulación? Si tu respuesta es no sé, pastor, Dios va a saber dónde me va a poner. Hay unos que hablan así. Déjame decirte, no está en la mano de Dios dónde te va a poner. Está en tus propias manos. Es tu decisión. La puerta está abierta. La invitación está para todos. Pobres y ricos, altos y chaparros, flacos y gordos. Todos están invitados. Así que usted no puede decir, Cristo va a ver dónde me va a poner. No, usted mismo se está entregando al infierno o al cielo. Usted mismo. Él ya vino a morir en la cruz del Calvario. Él ya pagó todo. Y Él hace una invitación. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay problema. Mientras hay tiempo, hagamos cuenta, dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo. Ahora que aún todavía hay tiempo. Pero el momento que va a ocurrir el arrebatamiento, allí ya no hay tiempo. Ya estás metido. Así que, amigo, amiga, medite un momento. Ponte a cuenta con el Señor. Es mejor hacer una reconciliación. Si no has hecho reconciliarte, reconcíliate. Y si no has aceptado a Jesucristo, acepta a Jesucristo. Venid, comprad sin dinero vino y leche, miel. Es gratuito. No se cobra. ¿Qué espera? ¿Qué espera abandonar el pecado?
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Termino diciendo esto. Hermanos, gracias al Señor que estamos salvos. Pero hay muchos que todavía no están. Los que rechazan este evangelio, el verdadero evangelio, ellos van a aceptar un falso evangelio por la dureza de su corazón. Así que piensa y medite. Palabra de Dios. Oremos.